Queridos hermanos y amigos, hoy estamos con ustedes una vez más para compartir el estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática, una serie de estudios que hemos estado compartiendo con ustedes. Hoy estamos compartiendo con ustedes una nueva serie. Ya hemos hablado y hemos dicho que estas series están basadas 100% en la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la serie número 5 que lleva por título Las Naciones, segunda parte. El versículo para memorizar o para reflexionar dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46, 10. Este es el versículo para memorizar o para pensar o para reflexionar. El mensaje que nos da este versículo es que Dios mismo dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y dice: y seré exaltado en las naciones y enaltecido en la tierra. Dios tiene un plan donde Él será el Rey de Reyes y el gobernador de este mundo en general. Todos estaremos bajo el gobierno de Dios y para siempre será enaltecido y para siempre será exaltado en las naciones y en todos los confines de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, querido amigo y querido hermano, el mensaje de este versículo es que Dios finalmente será enaltecido y será también exaltado en todas las naciones y en toda la tierra. Veamos qué nos dice el escritor por medio de la nota en el día sábado. Dice así: a lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente llevaría a la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? En resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera en pecado y muriera para poder salvarla. Esa es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayeran y murieran a causa del pecado. La rebelión de Satanás y luego la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, hubiéramos mantenido una comunión plena y gozoso con Dios. En esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar del divino. Estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales en lugar de él o en lugar suyo. Eso fue exactamente lo que obtuvieron: monarcas terrenales en lugar del gobierno de Dios y pecadores enseñoreándose de pecadores, algo que nunca fue buena combinación. Así que en los planes de Dios estaba que Él quería ser el gobernante y el Rey de Reyes. Para nuestros primeros padres y para nosotros nunca estuvo en el diseño de Dios que tuviéramos gobiernos humanos dirigiéndonos, sino que el plan de Dios era que nosotros fuéramos gobernados por sus principios y por Él mismo. Y esa es la promesa de que Dios mismo establecerá su reino cuando Él venga. De acuerdo al versículo de memoria, Él será exaltado y enaltecido y establecerá su reino, un reino de amor, un reino que establecerá la justicia y la bondad y el amor, ya que el amor es el fundamento del gobierno de Dios. Querido hermano, yo te invito a que pongas tu esperanza en Dios. Nunca fue la intención de Dios que el ser humano cayera. Sin embargo, la historia que aparece aquí, de que en algunos momentos, algunos estudiosos de la Biblia
han comprendido y han razonado de una manera que no es correcta hasta cierto punto, ya que Dios nunca tuvo la intención de que el hombre cayera. Sin embargo, ya que la guerra comenzó en el cielo y luego nuestros primeros padres fueron engañados por el enemigo, por Satanás, que perdió la batalla de su rebelión en el cielo. Y entonces, automáticamente, de alguna manera, Dios tenía que mostrar ese amor por la humanidad y por su creación. Sin embargo, no estaba en el plan divino. Pero la Biblia nos dice que nosotros, los seres humanos, en este planeta somos espectáculo para nosotros mismos y para los ángeles que no han caído y para los ángeles caídos y para aquellos mundos que no han caído. Somos espectáculo del sufrimiento y el dolor que causa el pecado en las criaturas de Dios. Así que, sin embargo, aunque este razonamiento no está correctamente, en algún punto tiene sentido. Dios tenía que establecer su gobierno de amor y de alguna manera tenía que reflejarse. Y desgraciadamente los tocó a nosotros en la tierra por decisión de nuestros primeros padres. No fue el plan de Dios. Sin embargo, Dios hubiera tenido otro plan de cómo mostrar su gran amor y su misericordia. Pero tuvo que ser así, no por decisión de Dios, sino por decisión de nuestros primeros padres. Si nuestros primeros padres se hubieran mantenido firmes a los principios de Dios, Dios hubiera mantenido una relación plena y gozosa con nosotros y con nuestros primeros padres. Así que nunca fue el plan de Dios de que nosotros pasáramos por este dolor y sufrimiento. Sin embargo, ya estamos acá. Así que, querido amigo y querido hermano, sin embargo, vale la pena creer en Dios, ya que el ser humano no tiene otra opción más que aceptar la esperanza que tenemos en la palabra de Dios, de que Jesús vino y murió en lugar de nosotros para salvarlos. Eso es lo que hay, no hay otra opción. Si tú no aceptas esa opción de salvación que la Biblia te ofrece, solamente te queda nacer, vivir y morir. Tú decides si aceptas, no tienes que hacer nada. El pago está hecho. Dios bajó hasta los confines de la muerte para que nosotros vivamos. Y así como en Adán todos morimos, en Cristo todos volvemos a la vida. Solo tienes que aceptarla. Así que, querido hermano y querido amigo, tú que estás escuchando este comentario, yo te invito a que pongas tu esperanza en el Rey de Reyes, que establecerá su gobierno de amor y de justicia y enjugará toda lágrima de su creación y de nosotros y de toda cosa que esté afectando nuestra felicidad, y establecerá un vínculo o una relación genial y gozosa y plena con nosotros, su creación. Veamos a ver qué nos dice el día domingo, que lleva por título el primer mandamiento. La primera nota nos dice: el jardín del Edén era un aula para el primer pueblo de Dios, un lugar donde su interacción con la creación les enseñaría sin cesar a ellos y a su descendencia más acerca de la creación y del Creador. La santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibirían instrucciones de parte del omnisapiente Creador. Los misterios del universo visibles, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, les suministraría una fuente inagotable de instrucciones y placer. Esto lo dice la hermana G. D. White en el libro Patriarcas y Profetas, página 330. Así que veamos a ver qué nos dice la pregunta. Lee Génesis 2, 9 al 17. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios dio a la humanidad y por qué era tan importante? Vamos a leer el versículo 9 y el 15 y el 16 y el 17. El versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que esto nos dice el versículo 9.
Y sigue diciendo, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Vamos a brincarlos al 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comeráis, porque el día de que él comas, ciertamente moriráis. Primero puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cuidase y lo labrase, dice la palabra de Dios. Y le dio el primer mandamiento, que fue que podía comer de todos los árboles, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Podía comer del árbol de la vida? Sí, pero menos de ese árbol que se llamaba el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. De él no comeráis, porque el día que comas, moriráis. Le dijo, y qué bueno que hubiera muerto al instante, porque no hubiéramos pasado por tanto dolor. El problema es que no murió al instante, sino que nuestra vida, nuestra humanidad fue cayendo, degradándose poco a poco, hasta el momento que nosotros pasamos a ser una sombra, ni siquiera la mitad de cómo era el ser humano en su principio, en su creación, cuando salió de las manos de su creador, de Dios. Así que veamos qué nos dice el escritor por medio de la nota. ¿Cómo es posible que el conocimiento esté prohibido? Siempre es útil experimentar saber más. Según las escrituras, no. Dios pretendía educar a su pueblo cabalmente y advertirle el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a lo largo del plazo, como lo que le sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernantes a sí mismo en lugar de sostener el gobierno de Dios. Más adelante la nota sigue diciendo, milenios después, cuando Israel pidió un rey, el Señor expuso la consecuencia de ellos. Como descubrimos la semana pasada, informó a su pueblo que la decisión de alejarse de su gobierno directo debería ser o debería estar hasta el fin de los tiempos. A medida que los reyes de Israel se volvían cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito de Dios. Sigue diciendo la nota, acercarse al libro de Daniel con este trasfondo en mente puede ser esclarecedor, que es más que un reproche dirigido a las naciones paganas. Es también una amonestación dirigida a Israel por su negatividad de obedecer los mandamientos de Dios, pero no más que en nuestros tiempos, o tal vez sí, podríamos decir que se apartó más en aquellos tiempos porque la historia nos cuenta de que estas naciones sacrificaban a sus hijos en adoración a dioses falsos. Y eso llegó a ser hasta una práctica del pueblo de Dios. Así que no he visto ni he escuchado un padre que ha sacrificado un hijo en adoración a un Dios falso, pero sin embargo en aquellos tiempos pasados el ser humano estaba sellado por una venda que no podía ver ese gran amor de Dios en la creación. En nuestros tiempos nosotros tenemos un gran evento que marcó algo muy importante en la raza humana, que fue la muerte de Jesús, donde se le quitó la venda a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que todos conocerán de que Jesucristo es el Señor para honra y gloria de Dios. Y toda lengua confesará que Jesús es bueno y que para siempre es su misericordia, para gloria y honra de Dios. Esto lo dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Así que, querido amigo, el conocimiento estaba prohibido
de acuerdo a este versículo. El primer mandamiento que Dios le dio a la primera pareja puesta en el Edén es que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, todos conocemos la historia, fueron engañados por el enemigo y nuestros primeros padres cayeron. Ahora, la nota nos dijo que ¿a poco tiene algo de malo tener conocimiento? Sí. Por ejemplo, si pasa cualquier cosa alrededor mío, yo la sé, me van a preguntar a mí y tengo que contestar. Y en este mundo caído que estamos ahora, me puede traer un problema porque tengo que contestar y a veces lo que hablamos nos puede meter en problemas. Sin embargo, en este contexto que estamos hablando es acerca del conocimiento del árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Estaba prohibido, de acuerdo a la Biblia, tener conocimiento, no exactamente, porque Dios en sus deseos y en sus intenciones y en sus planes tenía un plan de educar a sus hijos, esta pareja, no solamente ser el creador, sino que Él era el que iba a darles el conocimiento. Y sin duda, si esta pareja se hubiera acercado a Dios como creador y le hubiera preguntado, Dios hubiera dado información acerca de eso. Pero no, fueron engañados por el enemigo por alguna razón, porque también era una muestra de lealtad a Dios y cayeron en la tentación y desgraciadamente dice la palabra de Dios que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por eso es que los encontramos en tan grande problema en nuestro planeta. Veamos a ver qué nos dice la última parte, la nota. En la última parte, la pregunta. Reflexiona sobre los tiempos de conocimiento que incluso hoy sería mejor no tener. ¿Cómo nos ayuda esto a entender el mandato divino dado a Adán y a Eva en el Edén en relación con el árbol del conocimiento del bien y del mal? De alguna manera, en nuestro mundo hemos avanzado científicamente y tenemos mucho conocimiento, como por ejemplo el conocimiento y el avance científico que hemos tenido. Vamos a hablar de algo tan simple como la luz. Aunque la luz es buena y hace que nosotros podamos usarla para cosas buenas, sin embargo ha causado daño tremendo en la humanidad. ¿Por qué la luz? Porque antes yo recuerdo que nuestros primeros padres o mis primeros padres se dormían temprano. Ya cuando llegaba la oscuridad de la noche, nosotros todos estábamos buscando el lugar para dormir, ya que no había luz eléctrica. Esto afectó la humanidad. Ahora la humanidad se queda hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, y no hay cosa que afecte más la vida humana y la salud de la humanidad que no dormir a tiempo. Cuando nosotros nos acostamos a las 12, ya hemos perdido por lo menos 4 horas de sueño que serían fatales y serían una bendición para nuestra vida física. Así que entre ellos también está la televisión y el teléfono. ¿Cuántas horas no perdemos en la televisión? ¿Cuántas horas no perdemos en el teléfono? ¿Cuántas personas no están ciegas de ver tanta televisión? ¿Cuántas personas no están ciegas de ver tanto el teléfono? Y así sucesivamente hablamos del internet. ¿Cuántas personas no están adictas por medio de las redes sociales que se mueven de acuerdo al internet? Pero sin embargo, esto es bueno, pero a veces el conocimiento y el peor en las manos de unos pecadores como nosotros, que no le damos un buen uso, afecta grandemente el conocimiento de algunas cosas. En este caso, son cosas que hemos avanzado, que han sido buenos avances, pero que de alguna manera han afectado. Por ejemplo, el teléfono ha afectado grandemente la socialización entre padres y hijos, entre amigos y amigas, entre amigos y así sucesivamente. Y también podríamos decir que también la ciencia y el conocimiento que hemos alcanzado ha afectado moralmente en la humanidad. Ahora no tenemos la moral que teníamos antes y el respeto por los principios y el respeto por nuestros padres y así sucesivamente. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, el plan de Dios es que nosotros lleguemos a un conocimiento pleno de la palabra de Dios y entendamos que en este mundo nada tiene sentido. Ningún conocimiento te da felicidad. La única cosa que te da felicidad es lograr conocer
las buenas noticias que están aquí, ya que nosotros en nuestro mundo caído tenemos la mayor necesidad, que es conocer las buenas noticias. Veamos qué nos dice el día lunes, que lleva por título Daniel 2, dirigido al capítulo 2 de Daniel. La primera nota nos dice: Dios presentó las descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio en Babilonia y por medio del profeta Daniel. Su pueblo ya no era autónomo y ahora cosecharía las consecuencias de sus decisiones y aprendería al menos de ellas, de esas malas decisiones que tomaron, que vimos la semana pasada, donde tomaron la decisión de no tener a Dios más como gobernante, sino que querían un rey como las otras naciones. Y eso cosecharon, un rey como las otras naciones, y más allá de eso, dice la historia en el día domingo, de que también Dios les dio no solamente un rey como las otras naciones, sino que les dio un rey pagano que los gobernara. Veamos a ver qué nos dice la historia de Daniel 2. En el capítulo 2 de Daniel, versículo 31 al 35, donde se ofrece una visión panorámica de la historia del mundo hasta el fin de los tiempos. Qué importantes verdades podemos aprender de esta asombrosa profecía. ¿Cuál es esta profecía que aparece en el capítulo de Daniel, capítulo 2? Todos conocemos esta profecía que nos va a hablar acerca de la estatua que el rey Nabucodonosor mira en un sueño. Y este es Dios mostrándole en su misericordia lo que acontecería en su reinado. Y dice el capítulo 2, versículo 31, dice así: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que quedara de ellos rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que esto nos cuenta la historia de que este rey estaba viendo una imagen grande, donde él estaba siendo representado por la cabeza de oro. Y más adelante se levantaría otro reino que sería el pecho y los brazos de plata. Y más adelante se levantaría otro reino que sería el vientre y los muslos de bronce. Y después se levantaría otro reino que serían las piernas de hierro. Y más adelante se levantaría otro reino que están simbolizados por los pies mezclados con hierro y barro cocido. Este es el reino que se encuentra gobernando en nuestros días, un reino en parte fuerte y en parte débil. Como el hierro y el barro no pueden ser fuertes, y como no se pueden mezclar el uno con el otro, así estamos en este reino, que está representado por 10 dedos, que son 10 reyes o 10 reinos que están gobernando en nuestros tiempos, y estos no se pueden mezclar, ya que el hierro y el barro no se pueden mezclar, y ese es el gobierno que estamos viviendo. Sin embargo, vamos a ver que después de estos 10 reinos también se levanta otro reino, y vamos a ver más adelante. Sin embargo, el mensaje de esta historia es que Dios le dio a conocer a este rey pagano lo que sucedería en sus días con su reinado,
y le mostró también el futuro hasta el fin de los tiempos. Y también le mostró la venida de Jesús, que está representada por la piedra que hirió la estatua en los pies y que fue derribada y que fue desmenuzada, y esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra, como dijo el versículo, que Dios iba a ser exaltado en toda la tierra y que iba a ser enaltecido por todas las naciones. Y eso se cumplirá finalmente, porque ese es el propósito de Dios, gobernar con justicia. Así que, querido amigo y querido hermano, yo te invito a que confíes en las promesas de Dios. Dios ha prometido establecer su reino y lo hará, así como fue ilustrado en esta historia de la estatua, de la gran imagen, que finalmente esa piedra se convierte en una montaña y llena toda la tierra. El reino de Dios llenará toda la tierra y gobernará toda la tierra. Exactamente como lo dice el versículo de memoria, que Dios es Dios y que Él será enaltecido por las naciones y exaltado en toda la tierra. Dios te bendiga. Yo espero que podamos conocer más de la palabra de Dios por medio de este estudio, y vamos a pasar a ver qué nos dice la nota después de la pregunta. Por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro. Seguramente, con todos esos avances tecnológicos, científicos, muchos de los peores problemas de la humanidad llegarían a su fin. A medida que la humanidad se adentraba en el siglo XX, cundía entre muchos pensadores el optimismo de que los ideales de la ilustración, como la perfectibilidad humana y el poder de la razón, marcarían el comienzo de una nueva y maravillosa era para la humanidad. Así que eso era lo que se movía entre la humanidad entre el año 1900 hasta el año 2000. Se movía un optimismo del conocimiento que se había logrado en esos tiempos, y la humanidad pensaba que los conocimientos y todo lo que la humanidad había logrado científicamente habían llegado a poder tener lo mejor y hasta aún poder tener la solución para cualquier tipo de problema o para el peor problema. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial acabó rápidamente con esos sueños, mientras que a finales del siglo XX habíamos perdido más de 2.000 millones de personas a causa de la guerra. Puede que hayamos avanzado tecnológicamente, pero no moralmente. Parafraseando lo que dijo el doctor Martin Luther King, tenemos misiles habilitadamente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. Una combinación sin duda aterradora. Eso era una combinación aterradora, ya que el doctor Martin Luther King dijo que tenían hombres sin ningún sentido de vida, pero tenían misiles que estaban capacitados para ser dirigidos por ellos y enviados por medio de computadoras al lugar exacto donde ellos querían. Pero sin embargo, la humanidad estaba sin sentido después de la guerra que había acontecido en el año 2000, alrededor del año 2000. Muchos estudiosos de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel 2 siguen un patrón de devaluación progresiva que va de lo más valioso a lo menos valioso. El oro deja el lugar a la plata, el bronce deja el lugar al hierro, y el hierro deja el lugar al hierro mezclado con barro. Charles Darwin y otros pensadores del siglo XIX intentaron convencernos de que la humanidad progresaba constantemente, que estábamos evolucionando biológica y socialmente. Y aunque todos nosotros sabemos a lo que nos lleva el mundo de acuerdo a los gobernantes que estamos viviendo en nuestros tiempos. Y aunque en aquellos tiempos, cuando Charles Darwin sacó la teoría de la evolución, la humanidad se motivó, pero la Biblia seguía sosteniendo el mensaje de la palabra de Dios, de que así como la imagen declaró que
el oro dejó el lugar a la plata, y la plata dejó el lugar al bronce, y el bronce dejó el lugar al hierro, y el hierro dejó su lugar al hierro mezclado con barro, algo que era degradable. Asimismo, la humanidad se estaba degradando. Aunque Charles Darwin había dicho que la humanidad estaba evolucionando, que iba mejorando cada vez más, la palabra de Dios finalmente se cumplirá y esa teoría quedará destruida para siempre. Así que veamos a ver qué nos dice la última parte del día lunes. Jesús advirtió: oirán guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diversos lugares. A pesar de que estos eventos no son halagadores, sino que son eventos que traerían tristeza y dolor a la humanidad, ¿cómo esta advertencia nos puede dar a nosotros y confortarnos en el hecho de que de antemano fuimos advertidos por el Creador y nos dijo lo que sucedería en los últimos tiempos? Querido hermano y querido amigo, es una bendición conocer que aunque esto trae sufrimiento y dolor para nosotros mismos, para la humanidad, pero es una bendición conocer las señales que se encuentran en la palabra de Dios acerca de nuestros tiempos. Nada está ocurriendo por casualidad, ya está profetizado, no porque Dios así lo quiso, pero hay una promesa bendita. Esa piedra está representada por Dios mismo viniendo y estableciendo su reino de amor y de justicia, donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más sufrimiento, ni más dolor, ni más muerte, y todo será en armonía conforme a la bondad y la misericordia y el amor de Dios. Dios te bendiga, querido hermano y querido amigo. Pasemos a ver qué nos dice el día martes. El día martes lleva por título Daniel 7, que está dirigido al capítulo 7 de Daniel. Veamos a ver qué nos dice la nota. El sueño de Daniel 2 fue presentado a un rey babilonio. La visión de Daniel 7, en cambio, fue mostrada a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. A Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve a una serie de naciones que surgen del mar como resultado del viento que agita las aguas. Estas naciones estaban en un permanente estado de lucha que provocaba un constante cambio de poder entre ellas. Textos como Salmos 65, 5 al 8, y Isaías 17, 12 y 13, y Jeremías utilizan la analogía de las inundaciones y las olas para describir la agitación existente entre las naciones. O sea, esto nos dice la nota de que en la Biblia las olas y la agitación y la agua representan muchas veces a las naciones paganas, o la agitación que se vive en esas naciones que no tienen a Dios en su corazón, o de aquellas personas que de alguna manera han cerrado su corazón para no oír la promesa de bendición, o simplemente porque no han logrado conocer, y ese es el llamado al pueblo de Dios, que debemos predicar las buenas noticias de salvación. Que asimismo Israel estuvo representado en algún momento como una nación de tranquilidad y de paz en medio de las naciones que le rodeaban, aquellas naciones que estaban siendo agitadas por sus gobernantes, por su falta de doctrina, por sus creencias, por los habitantes de aquellas naciones que no tenían el conocimiento del Dios verdadero que se le había dado a conocer al pueblo de Israel por medio de la promesa que fue dada a Abraham. Veamos a ver qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 1 al 3. Vamos a leer hasta el 4. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, salían del mar. Y el versículo 4, que no lo manda la lección, pero lo vamos a leer, porque nos manda a ver la primera bestia. Y la primera bestia era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ya que la lección nos manda a ver cuál es el movimiento que hay en esta escena y qué lección podemos extraer de las imágenes, como la de la primera bestia que emerge del mar. La palabra de Dios dice que los 4 vientos estaban combatiendo en el mar, en el gran mar, y que de ese movimiento de repente dice que salen 4 bestias, y nos dice que la primera era como un león, y nos dice la historia que a esa bestia se le fueron arrancadas las alas y fue puesta entre sus pies como un hombre, y luego dice que se le dio corazón de hombre. Más adelante vamos a aprender qué significa esto, pero sin embargo las bestias en Apocalipsis tienen un significado que son naciones, y esta nación salía del mar, así que quiere decir que esta nación salía del paganismo, o salía del mundo no cristiano. Vamos a ver qué nos dice el escritor por medio de la nota. Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer en la tierra, en territorio del pueblo de Dios. Los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas del pueblo de Dios. Este había elegido vivir como los paganos, así que ahora vivirían entre ellos y bajo su dominio. A partir de la dominación babilonia, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. En el caso de Israel espiritual, esta pérdida de autonomía persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. En la época del Nuevo Testamento y de los siglos siguientes, el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Aunque algunas naciones fueron mejores que otras y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, la historia general de las naciones, los pueblos y los imperios han consistido simplemente en ir de una tragedia a otra, de un opresor a otro, todo generalmente en el nombre de las mejores intenciones para los habitantes de cada nación. ¿Qué contraste con el gobierno de Dios, o con el gobierno que Dios tenía pensado para su pueblo, si éste hubiera elegido o lo hubiera elegido como su rey? Así que es un contraste lo que pasó al pueblo de Israel literalmente, pero más allá de eso también el Israel espiritual de nuestros tiempos, o después de Cristo que fue elegido el Israel espiritual, también pasó por un sinnúmero de sufrimientos y persecuciones que estaban profetizados en la palabra de Dios, donde nosotros tenemos el conocimiento que Roma persiguió a la iglesia, y más allá de eso, en el Cuerno Pequeño, que es Roma papal, también persiguió a la iglesia. Veamos a ver qué nos dice la última parte en la nota. ¿Cómo ayuda Romanos 3:10 al 19 a explicar gran parte de lo que ocurre en el mundo? ¿Cómo muestra el versículo 19 por qué es necesario desesperadamente el Evangelio en nuestras vidas? ¿Por qué y cómo muestra este versículo 19? El libro de Romanos, capítulo 3,
nos muestra la historia del pueblo de Israel y del pueblo de Israel espiritual, donde dice, ¿y somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, ya que todos estamos bajo pecado, todos los descarriamos, todos fuimos llevados, todos negamos a Dios y todos estamos bajo pecado. Así que en ninguna manera somos nosotros mejores que ellos. Y el versículo 19 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio delante de Dios. Y aquí la importancia de la ley. La importancia de la ley, de esos principios, de esos 10 mandamientos, donde dice que finalmente el mundo quedará bajo juicio delante de Dios. Y la única cosa que te puede salvar del juicio es, querido hermano y querido amigo, es que aceptes a Jesús como tu Salvador y que si por cosas de la vida cometes un pecado, puedes pedir perdón, puedes acercarte al trono de la gracia y pedir perdón y Dios mismo te perdonará. Y eso es lo importante de la palabra de Dios. Así que, querido amigo, la promesa y la bendición no es para personas perfectas. Dios te dice, venid a mí tal como estés. Dios es el que te va a cambiar. Dios es el único que cambia por medio de la aceptación de Jesús y por la muerte de Jesús en tu lugar. Dios te bendiga. Veamos a ver qué nos dice el día miércoles, que lleva por título Entre la tierra y el mar. La primera nota nos dice, las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar cuando aparecen juntos en las profecías bíblicas. Simbólicamente, cuando se juntaponen la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado, incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones de los gentiles que amenazan al igual que el mar amenaza la tierra. Según esta línea de pensamientos, la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación y la intensidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Así que en la profecía, cuando aparece la palabra tierra, representa la seguridad de aquel mundo perfecto que Dios creó. También representa la seguridad del gobierno de Dios en medio de nosotros, de nuestras vidas. Representa seguridad. Sin embargo, el mar o las aguas representan las naciones y las agitaciones de problemas y dificultades que se viven en este mundo cuando no tenemos a Dios o cuando somos gobernados por algunos gobernantes que no pertenecen a Dios y no usan la palabra de Dios para gobernar. Y como quiera, somos pecadores gobernando a pecadores. Veamos qué nos dice la pregunta. Lee Apocalipsis 12:15 al 16 y Apocalipsis 13:1 al 11. Sobre la base de la idea anterior, observa la vinculación existente entre el agua y la tierra, cómo se utilizan ambos símbolos y qué pueden enseñarnos acerca de cómo entender la profecía. Vamos a ver una historia muy simple que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, 15 y 16. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, que el dragón había echado de su boca. Así que aquí vemos que aparece constantemente agua, río y tierra. Sin embargo, dice que la tierra ayudó a la mujer. Esta historia, los que conocemos y aquellos que no conocen, aquí en esta historia, cuando se habla de la mujer, está representado el pueblo de Dios o la iglesia. ¿Ok? En los tiempos que hubo persecución en Roma, en Europa, esta profecía se estaba cumpliendo. Y dice la historia que fue perseguida por Roma papal.
el cuerno pequeño. Cuando fue perseguida, dice que cuando ellos estaban en el apogeo de la persecución, tenían deseos de adorar con libertad. Y fue cuando vinieron a parar acá, a Estados Unidos, que le llamaron Tierra de Libertad. Los europeos siendo perseguidos por Roma papal y huyendo a Estados Unidos, fue cuando Dios preparó a Estados Unidos para recibirlos y ellos fundaron esta nación que vamos a aprender más adelante. Por ahora, lo que nos interesa es ver que aquí aparece tierra, agua y ríos. La tierra representa seguridad, la tierra ayuda a la mujer, traga el río y la mujer no fue destruida por el agua que lanza el dragón. El dragón representa a Satanás, la serpiente antigua. Eso lo vamos a aprender más adelante. Veamos a ver qué nos dice el capítulo 13, versículo 1 al 11, que dice así. Vamos a leer unos versículos para ver. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Dice que aparece aquí una bestia que es una bestia que tiene 3 cualidades de diferentes bestias. Dice que tenía una cualidad semejante a un leopardo, y sus pies, dice, como un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le da su poder y gran autoridad, y su trono. Y el 3 lo dice, el 13:3. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravillaron toda la tierra en pos de ella, de la bestia. Y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y el 11 dice, después de esto vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, querido hermano, aquí lo que nos interesa es ver algunos símbolos y cómo son utilizados estos símbolos. Lo que nos muestra la historia es que la primera bestia del versículo 1 Bueno, querido hermano y querido amigo, aquí lo que nos interesa es ver cómo son utilizados estos símbolos. Veamos que en el versículo 1, esta bestia sale del mar, la primera bestia. ¿Okay? Una bestia que tiene 3 cualidades de diferentes animales, y que tiene un sinnúmero de cualidades con 7 cabezas y 10 cuernos y con un nombre blasfemo sobre su cabeza. Pero todas esas cosas tienen que ver con algunos símbolos que vamos a aprender más adelante. Pero esta es la primera bestia. La segunda bestia, en el versículo 11, que esta bestia dice la historia que sale de la tierra, que tiene 2 cuernos como cuernos de cordero, que también representa una nación. Vamos a aprender el simbolismo que estas bestias representan. La primera bestia representa en su totalidad, con todo el gobierno romano como imperio y el gobierno papal, que está representado con el cuerno pequeño que sale conforme a la historia. Y también la bestia que sale de la tierra está representando a Estados Unidos, que fue la tierra que ayudó al pueblo que huyó en la persecución de Europa, que salieron huyendo porque estaban siendo perseguidos por Roma papal, y vinieron a dar a Estados Unidos una tierra de libertad que Dios tenía preparado para que se levantara el mensaje, que vamos a ver más adelante el simbolismo. Por ahora vamos a ver qué nos dice el escritor por medio de la nota. Además, los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis 12:16 se refiere a la emigración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo. Si nuestra interpretación de la tierra y el mar es correcta, ¿qué dicen estos textos acerca
de la fundación de Estados Unidos de Norteamérica. Podríamos considerar a esta tierra de Norteamérica de manera semejante a la tierra prometida en la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios, de manera semejante a la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre aparece primero como un cordero. Aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de sus fundadores lo vieron, durante mucho tiempo ha sido una nación o una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes oprimidos provenientes de otras partes del mundo. Por desgracia, esta bestia semejante a un cordero hablaría un día como un dragón. Apocalipsis 13:11. Estados Unidos, durante tanto tiempo un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios. Así que, querido hermano y querido amigo, esta nación fue una nación bendecida por Dios y se podía creer que de alguna manera Dios obraba y gobernaba esta nación en sus primeros siglos. Pero con el tiempo de alguna manera se ha ensoberbecido y se ha rebelado en contra de Dios, rebelándose de la manera, creyendo que el poder y su gloria se la ha dado su inteligencia o los tipos de gobiernos que han tenido, y olvidaron, al igual que el pueblo de Israel, que la gloria que los acompañaba era por ser la nación elegida y escogida de Dios, y era la gloria de Dios que estaba con ellos. Asimismo, Estados Unidos se ha ido degradando hasta el punto que dice la palabra de Dios que Estados Unidos se convertirá en ser la perseguidora del pueblo de Dios y de aquellas personas que quieren adorar al Dios verdadero, al Dios del cielo. Más adelante comprenderemos más acerca de esto. Veamos a ver qué nos dice el día jueves, que lleva por título Profetizar de nuevo. Dice la primera nota: la iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa. Durante los siglos del 1917 y 18, dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en otras latitudes, es poco probable que este movimiento hubiera surgido con la misma rapidez o fuerza en otro lugar como lo hizo en el Nuevo Mundo o en la Nueva Tierra, que se convirtió los Estados Unidos. Veamos a ver qué nos dice el día jueves, que lleva por título Profetizar de nuevo. Miremos qué nos dice la primera nota. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa. Durante el siglo 1700 y 1800, dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían en otras latitudes, es poco probable que este movimiento hubiera surgido con la misma rapidez o fuerza en otro lugar como lo hizo en la nueva tierra que se convirtió Estados Unidos. Veamos a ver qué nos dice la pregunta. Lee Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 al 11, donde se describe el nacimiento de este movimiento. Busca en este texto algunos de los elementos que hemos estudiado, como las naciones, la tierra y el mar, con la debida cautela para no introducir en él pasajes o ideas que no se encuentren en él. ¿Qué mensaje encuentras ahí? ¿O qué mensaje encontramos ahí? Veamos qué nos dice el capítulo
10 de Apocalipsis, versículo 1 al 11. Dice así: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las palabras que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que este es un mensaje que recibe Juan. Versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y el ángel dijo: tómalo y cómelo, y te amargará en tu vientre, pero a tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca y amargo a mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este es el mensaje que nos da el capítulo 10 de Apocalipsis, donde nos muestra una visión que Juan ve a un ángel parado con el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto nos dice, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que la tierra significa el pueblo de Dios y el mar significa las naciones paganas, o simplemente significa aquellos que no han conocido el mensaje de salvación, vamos a decir. Esto representa de que este mensaje que trae el ángel, este librito que debía leerse, que debía abrirse y leerse y profetizarlo de nuevo, era un mensaje tanto para aquellos que conocen el mensaje de salvación y para aquellos que no han conocido también, para aquellos que todavía por alguna razón no han conocido. Así que, querido amigo, querido hermano, este mensaje es para ti que no conoces todavía la bendición del evangelio, la promesa cumplida que se le hizo a Abraham de que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra, y también la bendición del Salvador del mundo. Querido hermano, Dios te ama, Dios te invita a que puedas encontrar paz y seguridad en sus promesas y en su palabra. Así que este ángel representaba un mensaje para el universo, un mensaje para el mundo entero.